Oye, que a los 4 años ya leía y escribía, o sea, sí fue un niñito muy precoz, ¿eh? Sí, es un personaje enciclopédico por lo que decíamos, y también era, digamos, que un personaje que simpatizaba mucho con la cultura, pero no solo con la cultura de élite o la gran tradición, sino también, ya lo decías, con muchos tópicos de su época, temas que se discutían, personajes a los cuales abordaba, y justamente se vuelve el personaje enciclopédico, digamos que sería una especie de Wikipedia, y que todo eso se plasma en su literatura, no como presunción, sino como conector de muchísimas referencias, de mucha cultura, y podríamos decir que eso enriquece también lo que es capaz de ofrecer al público, porque estamos hablando de que era un personaje que sus mayores obras las escribió probablemente alrededor de los años 50 del siglo XX, y entonces parecería que estamos hablando de un personaje con todos los conocimientos, con todas las referencias que podríamos tener hoy gracias a internet o gracias a diferentes páginas que nos van enriqueciendo con esa parte, ¿no? Oye, y en cuanto al amor, porque yo creo que para escribir tienes que tener amor, del que tú quieras, pero me parece como un elemento fundamental. Yo recuerdo ahorita cuando estábamos hablando del libro de la obra poética, hay un pequeño verso al principio que dice: yo que tantos hombres he sido, nunca fui aquel en cuyos brazos desfalleció Matilde. Yo no sé leer poesía, pero me marcó mucho eso, ¿no? Porque se me hace tan profundo que diga eso. ¿Cómo lo ves en relación a su vida amorosa? Pues es lo que te decía, que por una parte en la literatura propiamente no aparecen tantas figuras femeninas, aunque sí fueron algunas muy importantes, porque de hecho algunos de sus cuentos, algunas de sus obras llega a tener alguna dedicatoria para alguna mujer. Tuvo 2 matrimonios, tuvo más relaciones y también tuvo muchas otras inspiraciones, muchas otras musas que, bueno, se dice que no le hicieron demasiado caso, ¿no? Pero sí hay una gran riqueza, digamos que en ese sentido amatorio de parte del hombre Borges, pero curiosamente en la obra eso no traspasa, no permea, digamos. Entonces, de hecho, hay escasas escenas o de escasas obras en donde hable de una relación carnal o de una relación amorosa, porque, bueno, pues eso nos remitiría a la aberración que podría significar la reproducción, que no solamente tiene que ver con la descendencia, sino que tiene que ver con la reproducción, por ejemplo, que hay a través de los espejos, y a través de los espejos también podríamos comprender el reflejo del tiempo. Es decir, hay más bien una aspiración totalmente intelectual, racional, mental, que una parte sentimental en la obra de Borges, ¿no? Sin por eso dejar de significar. Sí. Pero digamos que también podríamos entender la obra de Borges a partir de 2 grandes mundos que él tenía. Por una parte, la biblioteca, ya decíamos, es un ser que constantemente estaba leyendo volúmenes, estaba leyendo diferentes obras, diferentes autores, quizá no de la manera más erudita como sí lo han hecho algunos otros autores, pero todo ese mundo de referencias le daba, digamos que una etiqueta muy particular. Y la otra es la memoria, pero la memoria entendida también como una condicionante, porque evidentemente a veces recordamos mucho de lo que queremos, pero también mucho de la manera inconsciente. Y entonces si hay recuerdos de esa manera, pues también en la memoria lo que le interesaba a Borges era introducir elementos ajenos, que recordáramos algo que no hubiéramos vivido, que recordáramos personajes o situaciones o libros que tampoco existieron, pero que dentro de esa misma ficción sí tienen una significación muy importante. Y entonces ahí, por ejemplo, sí podría caber más esa parte del amor hacia los libros, a las bibliotecas. Pues es que yo sí me enamoré de su obra, entonces más que la enamorada era yo, ¿verdad? No, por supuesto. Yo creo que también la riqueza de Borges es que lanza una obra que es susceptible de ser interpretada. Sí. Entonces, digamos que sus metáforas, sus imágenes pueden ser entendidas desde muchos ángulos. Claro. Entonces, creo que no es que hayas estado enamorada necesariamente, sino que yo creo que también le diste esa vertiente de interpretación.
Y además que les lean bonito poesía, porque hay que saberla leer, luego les voy a invitar a alguien. Y fíjate, estas fechas tan importantes, vienen también aniversario de Juan Rulfo, que en su momento me gustaría invitarte también para que habláramos de él. Y bueno, y ahorita que se acaban de cumplir estos días justamente los 50 años de García Márquez, ¿no? De los 100 años de soledad. Exactamente. De los tiempos del cólera. Sí, estamos siempre inmersos en esos aniversarios, y eso es algo que le encantaba a Borges, justamente. Para recordarlos, porque las nuevas generaciones, igual, ¿qué les dirías, por ejemplo, a gente joven que nos está viendo, si quisiera acercarse a la obra de Borges? ¿Qué leer? ¿Por dónde empezarlo? Yo creo que hay dos libros que son fundamentales en Borges. Uno es el libro de ficciones y el otro es el Alep. Entonces, tanto uno y otro son relatos más o menos cortos. De hecho, Borges nunca escribió ninguna obra mayor a las 10 cuartillas. Eso es muy interesante, ¿no? Él desconfiaba de los autores que escribían con mayor volumen y no tanto con la concisión que a él le interesaba. Por eso, como te decía hace un momento, no escribió novela. Le parecía un género bastante vulgar el expresarse en términos tan largos, tan extendidos, ¿no? Pero entonces, a través de estas dos obras, Ficciones y El Alep, podemos conocer la gran riqueza de Jorge Luis Borges, que va desde algunos personajes de la delincuencia, detectives, policías, monjes, que tratan de encontrar, digamos, que ese momento de reflexión y de duelo con algunos de sus similares o de sus pares, no necesariamente por condiciones económicas o intelectuales, pero sí tendía a encontrar eso que nos iguala al otro y que nos pone, digamos, que en una especie de confrontación, hasta prácticamente la ciencia ficción y la ficción histórica. La ficción histórica, ya decíamos, a través de libros que nunca se escribieron, pero que incluso era capaz de engañar, por esa gran cultura que tenía, a sus propios amigos, gente igualmente letrada, y de repente él citaba libros como si fueran reales y la gente se lo creía. Eso parece fantástico. Y la ciencia ficción también nos lleva, por ejemplo, a este objeto que es el Alep, que contiene absolutamente el todo. Tiene la unicidad, tiene ese momento que contiene a todos los demás instantes del tiempo, y que nos lleva prácticamente incluso al horror, ¿no? Porque justamente esos momentos un tanto metafísicos, un poco filosóficos, nos lleva a preguntarnos qué hacemos aquí, por qué existimos a través del tiempo, cómo podríamos en un momento dado también tener significados distintos a través del propio lenguaje y de la propia idea mental, ¿no? Entonces, es un autor muy rico. Quizás sí no es lo más sencillo para empezar a leer, pero si ya se ha adquirido ese hábito de la lectura, creo que Borges, a fin de cuentas, es uno de los imprescindibles. Es una referencia universal, porque además también a través de Borges podemos conocer a muchos otros autores, ¿no? Ya hace rato mencionaba a Dante, pero también podemos conocer a Homero, porque bueno, pues él era un gran conferencista. Entonces, a veces hay obras que se necesita ser guiados para poder comprender su magnitud, y en ese sentido Borges era un extraordinario compañero de viaje literario, ¿no? De la ficción, pero también de la tradición literaria más importante. Entonces Borges es un imprescindible. Entonces ahora estábamos hablando de que, bueno, pues se cumplen 31 años de su fallecimiento, pero en realidad es uno de los autores más presentes que hay en la literatura universal, un poco también como ya que mencionabas a Juan Rulfo, ¿no? En su aniversario, bueno, pues también está omnipresente en prácticamente todos los autores posteriores. Pues digamos, Sabines, también soy enamorada de Sabines. También vamos a hablar de él en su momento, por favor. Los pretextos los tenemos todos. Un autor importantísimo, también, igual que García Márquez. Sí, entonces, pues tiene un personaje, Jorge Luis Borges, que es Funes el Memorioso, que justamente no podía olvidar nada, Claudia. Entonces esa era, digamos, que su mayor virtud, pero al mismo tiempo su mayor infierno, porque imagínate recordarlo todo y no poderlo olvidar. Entonces ahí está la paradoja, justamente, ¿no? Que eso es algo que le gustaba mucho encontrar a Jorge Luis Borges, y entonces pues aquí estamos justamente para recordarlos a todos ellos. Pues es una embarradita, corazón, pero bueno, esperamos haberles despertado por lo menos la curiosidad y la conciencia en alguna medida para que se pongan a leer, nos pongamos a leer todos y acercarnos a los grandes, ¿no? Porque pues ahí hay muchas respuestas. Claro. Y además hay un deleite siempre, ¿no? Porque
porque justamente con su imaginación, con su ironía, con su vastedad enciclopédica, pues nos hacen disfrutar no solamente de un gran momento al estar leyendo, sino también yo creo que nos cambian y nos condicionan nuestra propia existencia, ¿no? Volvemos a ver el mundo de una manera distinta. Es que qué compañía es un libro, ¿verdad? Así es. Sí. Pues muchas gracias, amigo lindo. Te agradecemos mucho, Claudia, pues ya sabes muchas que gracias. Es un placer estar y vamos a estar contigo. aquí muy pronto para hablar de esos y otros autores, muchos más. Gracias, claro que sí. Muchas gracias.